Bien, vamos a hacer la primera oración para comenzar. No sé si estamos bien en el sonido, veo unas cosas ahí. Bueno, comencemos haciendo una oración para comenzar con la clase bíblica. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento en que estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pido por favor, Señor, que nos bendigas y que también bendigas a los miles de personas que nos escuchan en todo el mundo y que se están pasando y prestando los DVD y CD de estas clases bíblicas, Padre, que ellos también se animan a formar clases de profundización de la Biblia. Por favor, quédate con nosotros y, Señor, que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén ahora acompañándonos para que podamos enseñar bien tu palabra e interpretar correctamente. Te pedimos por favor todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, ahora tenemos que continuar con la clase número 11, si no me equivoco. La última clase fue la clase número 10, ¿verdad? Ahora tenemos que continuar con la clase número 11. A ver, una lapicera, por favor. La clase número 11, hermanos, que vamos a ver ahora tiene que ver con el tema que teníamos que continuar, ¿sí? El tema que teníamos que continuar, que se llama evitando los extremismos fanáticos del traslado al campo. Ya hemos visto una primera parte, qué pena que hay algunas personas que no han podido asistir a la primera parte, donde ahí se explican por qué no hay que ser fanáticos ni demasiado entusiastas ni imprudentes cuando uno va a tomar en cuenta la decisión de trasladarse al campo, ¿sí? Bien. Y otra cosa, hay hermanos que han preguntado si nosotros nos tenemos que ir al campo, ¿cómo vamos a predicar en las ciudades donde están concentrados todos los millones de habitantes que tiene este planeta? Se concentran más en las ciudades y las grandes ciudades. Bueno, eso es muy sencillo y lo vamos a explicar en una clase más que lo vamos a adicionar después. Hay una clase que se llama ¿Cómo serán evangelizadas las ciudades? Entonces ahí vamos a explicar correctamente cómo va a ser ese tema, quiénes van a evangelizar, por qué y cómo. Así que eso lo vamos a dejar para una clase más que vamos a tener que adicionar. Pero hoy yo termino, hermanos, con este tema de evitando los extremismos fanáticos del traslado al campo, parte 2. Esta parte 2 tiene que ver con la clase número 11. Y nosotros, hermanos, vamos a analizar unas cosas porque ustedes saben bien cómo viene la mano con muchos adventistas fanáticos que toman esta doctrina para llevarla al extremo. Ustedes saben de que estamos viviendo en el tiempo del fin y de paso ahora mundialmente se van a enterar los hermanos lo que ha acontecido hoy. ¿Hoy qué número es? Hoy es 6 de enero, acá en Tucumán, 6 de enero. Y en Tucumán ha sucedido algo interesante. Hemos tenido una, no sé si decirle una semicatástrofe con un tornado acá en la capital, San Miguel de Tucumán y zonas aledañas, en donde ha sido muy grave lo que ha pasado. Y han volado chapas, han caído árboles, se han roto paredes, han caído techos y están muy angustiados todos acá en Tucumán por lo que ha pasado. Realmente hoy ha sido, literalmente hablando, ha sido un día gris, un día ventoso, un día con mucha agua, con mucha lluvia. La gente recién se estaba levantando y estaba saliendo a las 11 de la mañana a hacer las cosas. Y estaba muy oscuro el día. Y fue muy terrible lo que pasó, hermanos, porque estaba viendo todos los acontecimientos terribles que nosotros venimos predicando, ya están sucediendo en las ciudades. Y yo, desde que tengo uso de razón, nunca ha ocurrido eso en Tucumán como lo que ha sucedido hoy. Siempre hay, qué sé yo, una lluvia, caída de árboles, vientos o vientitos, pero no un viento como el que ha habido hoy, que según dicen los entendidos en meteorología, ha sido, hermanos, una especie de tornado o algo así. El tema es que en Bahía Blanca también ha habido eso y ha habido destrozos, hermanos.
O sea que están pasando un montón de cosas que no podemos entender por qué pasan, pero pasan, hermanos, pasan porque tienen que pasar. Y porque ya estaba profetizado en todas las clases que venimos dando de las calamidades y juicios que van a venir en las ciudades. Y Argentina está sorprendida con lo que ha pasado porque en varias partes del país viene un gran frente de tormentas, de granizo, de tornados, y muchos se están preguntando por qué y a qué se deberá esto, ¿no? Y hoy me llamó por teléfono un hermano de iglesia que me contó que cuando comenzaba a darse esto de la tormenta, hoy muy temprano, como a las 6 de la mañana aproximadamente, cuando se dio la tormenta, dice que este hermano tenía tanto terror de que se le vuele toda la casa que se puso a orar con su esposa, con sus hijas, se puso a orar por el miedo que tenía de que le lleve la casa encima y le haga volar totalmente las chapas. Entonces vemos cómo en medio de las calamidades la gente comienza a buscar a Dios, se comienza a preocupar, comienza a percibir que algo está pasando, y realmente mucha gente queda sorprendida con todas estas cosas. Todo esto nosotros lo venimos predicando y ahora Argentina lo está viviendo mucho más, y ahora le tocó la suerte a la provincia de Tucumán. Ojalá que podamos aprender de estas señales y preguntarnos qué será lo que está pasando. ¿Qué será lo que está pasando, no? Entonces yo le pido que repasen las clases anteriores cuando veíamos los medios de castigos que Dios tiene para con las ciudades. Y yo creo que lo que ha pasado en Tucumán es un aviso breve, hermanos, un aviso breve de lo que pronto va a acontecer más y más y más y más, y siempre un poquito más rápido y un poquito más fuerte que el anterior. Y bueno, continuando con este tema, hermanos, yo creo que no hay cosa más linda que ir al campo siempre y cuando uno lo haga de manera planificada y preparada. Tenemos que prepararnos y tenemos que planificar, y van a ver cómo con la clase de hoy les va a cerrar totalmente el círculo con la clase que hemos tenido la vez pasada. La última clase que hemos tenido el domingo, hermanos, se va a equiparar con esta clase y se van a entender mejor muchas cosas. Vamos a comenzar viendo algunas partes de la Biblia. Comencemos entonces, hermanos. Vamos a Proverbios 24. Todo grupo disidente, hermanos, no tiene sabiduría y comienza a decir, y hoy también me habló un hermano, les comento, me habló un hermano que solía juntarse con laicos disidentes, y yo le empecé a preguntar lo siguiente, y le digo, ¿cómo piensan los laicos disidentes? Y mira, me dice, cuando vienen acá hacen congresos, dice, ¿y de qué hablan? Le digo yo así, y bueno, dice, hablan de la vida espiritual. Pero ¿qué parte de la vida espiritual? Porque podemos hablar muchas cosas acerca de la vida espiritual. Y él me dice, mira, dice, todo lo que hablan de la vida espiritual es que hay que comer sano y hay que irse al campo. Sistema ProSalud y el campo. Toda la vida espiritual de la cual ellos hablan es que hay que comer sano e irse al campo. Y ahí nomás da vuelta todo. Empieza y termina en el sistema ProSalud, empieza y termina en el campo. Y yendo un poquito más allá, le podríamos decir que muchos grupos disidentes, la religión de ellos empieza y termina en el unitarismo, ¿sí? Entonces, los que creen en el solo Jesús y nada más que Jesús, y que Jesús no es Dios, y que el único Dios es el Padre, y que el Espíritu Santo no es una persona distinta del Hijo, sino que es el Hijo en forma espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con respecto a los grupos disidentes, hermanos, lo que más podemos decir es que su religión comienza y termina en el sistema ProSalud, en la ida al campo, y nada más. Y bueno, por ahí un poco molestan con el tema de la vestimenta. ¿Y qué más dicen estos hermanos laicos? Le preguntaba yo a este hermano que me llamó por teléfono, que justo hoy pudimos hablar de ese tema. Y no, que dice que todas las iglesias no sirven, que todas las iglesias están babilonizadas, y que la religión consiste en salir de la ciudad y salir de las iglesias. Otro punto interesante para que ustedes se den cuenta cómo reconocerlos a estos grupos disidentes, ¿no? Hay que salir de la iglesia y hay que salir de las ciudades. Pero nosotros vamos a ver bien, hermanos,
que para poder salir de una ciudad e irse al campo, primeramente hay que planificar correctamente con la sabiduría de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 24, hermanos. En Proverbios capítulo 24 dice algo muy interesante que ahora lo van a poder entender mejor que la clase pasada porque lo vamos a repasar. Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 7. En el versículo 3 al 7 habla primeramente de cómo tiene que proceder un hombre y sobre todo cómo tiene que proceder un cristiano para no hacer cosas tontas y ridículas. Todo cristiano, para que no haga cosas tontas y ridículas, tiene que proceder así. Versículo 3 al 7. Con sabiduría se edificará la casa. Noten, hermanos, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, noten, y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejos está la salud. Y versículo 7, en contraposición del sabio, dice: alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. En el mismo capítulo 24 de Proverbios está hablando de cómo un hombre sabio, sobre todo un cristiano sabio, tiene que actuar para no tomar decisiones tontas en la vida. Y ahora, si yo me voy al campo y quiero llenar mi casa de provisiones de naranja, de mandarina, de papas, de alimentos, de semillas, de sustento para mi familia, ¿puedo hacerlo sin conocimiento? No, porque dice Proverbios 24:4. Proverbios capítulo 24:4 dice: y con ciencia se henchirán de todo bien preciado. Noten, y con ciencia se henchirán las cámaras de una casa, quiere decir, de todo bien preciado y agradable. Si uno no tiene ciencia y es ignorante y no se preocupa de instruirse, hermanos, comete el riesgo de atraerse sobre sí mismo mucho sufrimiento a sí mismo y a su familia. Cuando no hay ciencia, hermanos, se produce mucho sufrimiento. Por eso vamos a Proverbios capítulo 22, les quiero mostrar algo, hermanos. En Proverbios capítulo 19, versículos 2 y 3, Proverbios capítulo 19, rapidito, hermanos. Proverbios capítulo 19, versículo 2 y 3. En Proverbios capítulo 19, versículo 2 y 3 dice algo sumamente interesante. El alma sin ciencia no es buena. ¿Se están dando cuenta, hermanos? A Dios nunca le ha gustado y nunca ha aprobado que un cristiano sea ignorante, inculto, de baja suerte o vulgar. Cuando un cristiano es vulgar, ignorante, de baja suerte, a Dios no le gustan esas cosas. Por eso dice acá: el alma sin ciencia no es buena, y se va al extremo. Y también el presuroso, ese que quiere hacer las cosas a las apuradas, el presuroso de pies peca. Y dice el versículo 3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. Todas estas cosas, hermanos, muestran que nosotros tenemos que hacer todas las cosas que hagamos en nuestra vida y todas las decisiones que tomemos, hay que hacerla con la sabiduría divina de Dios, y hay que pedirle y hay que dejarse guiar por Dios. Pero si volvemos al capítulo 24, el capítulo 24, versículo 4, Proverbios capítulo 24, versículo 4 dice: y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y ahora noten, hermanos, lo que dice el versículo 27. Ahí nomás en el mismo capítulo dice el versículo 27, después de que aclara que uno tiene que ser sabio al emprender proyectos, el versículo 27 dice: apresta tu obra de afuera y disponla en tus campos, o en tu heredad, o en tu finca, o en tu terreno, y después edificarás tu casa. Noten, hermanos, después edificarás tu casa.
Y ahora noten el versículo 30 al 34. ¿Qué pasa si una persona que se va al campo es negligente y no se preocupa de planificar y de obrar y de ser diligente? Versículo 30 al 34. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Y dice el versículo 24, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y está hablando en el contexto del hombre que tiene que actuar sabiamente, de aquel que en su campo primeramente tiene que labrarlo a su campo, obrar en su campo, planificar en su campo, ser diligente en su campo antes de construir su casa. Y después dice, yo he pasado junto a la heredad, junto a la estancia, junto al campo, junto a la propiedad del hombre perezoso y le va mal. Por eso es que cuando uno decide irse al campo, si es que va a tomar la decisión de hacerlo, el mismo libro de Proverbios y la misma Biblia en forma misteriosa interrelaciona estas cosas y te hace ver que no es cuestión de irse nada más, sino que hay que ser diligente en planificar y obrar de acuerdo a lo planificado. Sí. Está bueno porque se puede tomar consejo de lo que uno ve en los demás. Claro, y bueno, y aquí muestra también, según lo que muestra el sabio Salomón, que uno puede tomar consejo de lo que ve en otros, de lo que ve en lo demás. Aquí dice el sabio Salomón que él ha visto cómo otros fracasaron porque no planificaron correctamente. Entonces nosotros también vemos que si esas personas no planifican bien, no están planificando bien, les va a ir mal en el campo. Les va a ir mal, hermanos. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo. Noten, hermanos, tomé consejo de ese ejemplo o de ese mal ejemplo. Versículo 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Estamos leyendo Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34 para los hermanos que acaban de llegar recién. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34. Hermanos queridos, queda claro. Y es impresionante cómo en el mismo capítulo 24, si en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, primero leen los versículos 3 al 7, y después leen el versículo 27, y después leen los versículos 30 al 34, el mismo capítulo 24 de Proverbios te habla claramente cómo primeramente tienes que disponer en tus campos tu obra. Dispone en tus campos tu obra antes de edificar tu casa. Sí, planificar todo. Usted lo pudo revisar al tema, ¿verdad? Lo ha podido revisar. Quedó en claro ahí la primera idea que yo di, para que podamos entender ahora la segunda clase. No podemos irnos nosotros al campo, hermanos, sin planificar primero. Y muchos hermanos han fracasado porque hacen las cosas mal, porque hacen las cosas al tuntún, porque no le piden sabiduría a Dios, porque el alma de ellos no tiene ciencia, porque ni saben qué es lo que Dios quiere, o se largan a hacer las cosas por puro fanatismo, y al fanático Dios no lo bendice. Porque las intenciones que lo motivan están mal. Y hoy me contaba un hermano que me llamó por teléfono que dice que ha ido a un congreso hecho por laicos acá en Tucumán, donde se reunían en el campo y lo único que hacían es decir que las iglesias estaban mal, que las iglesias estaban babilonizadas, que todas las religiones comer sano, irse de la iglesia, salir de las ciudades, que todo está mal,
y que los que comen carne y viven en la ciudad se van a perder. Cosa que en ninguna parte enseña la Biblia, hermanos, porque no es pecado comer carne, siempre y cuando la carne sea carne limpia, porque están las carnes limpias y las carnes inmundas. ¿Para qué Dios ha escrito tanta sabiduría? Para que de pronto venga un don nadie y se ponga a decir que es pecado algo que no lo es. No sé si me explico. Bueno, eso dejando de lado. Y quiero aclarar que yo no niego el sistema ProSalud. Lo que yo niego es la aplicación fanática del testimonio de Jesucristo, que es lo que Él nos ha dejado a nosotros. Entonces, hermanos, queda claro entonces, con todo el fundamento bíblico que yo les acabo de dar, queda en claro cómo tenemos que obrar. En el mismo capítulo 24 de Proverbios está bien en claro cómo nosotros tenemos que obrar, para que no tomemos pésimas decisiones. Pero mucha gente, hermanos, trata de irse al campo por puro fanatismo, y van a ver, porque hoy terminamos esta clase, hermanos, y van a ver cómo les va a cerrar el círculo. Vamos a Proverbios capítulo 27. En Proverbios capítulo 27, versículo 23 al 27. Proverbios capítulo 27, versículo 23 al 27. Dice así: considera atentamente el aspecto de tus ovejas. ¿Y por qué les leo esto, hermanos? Porque también para aquellos, cuando uno se va al campo, ¿de qué vive? ¿De lo agrícola o de qué? O de lo ganadero. De las dos cosas se vive en el campo, tanto de lo agrícola como de lo ganadero, o de las dos cosas. Entonces leamos también estas cosas, hermanos. Proverbios capítulo 27, versículo 23 al 27. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños, porque las riquezas no son para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y segaránse las hierbas de los montes. Los corderos para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, y para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Por supuesto, estos versículos son tan preciosos y tan profundos que tienen diversas aplicaciones. También podemos aplicarlos al cuidado de la iglesia en otro aspecto, hermanos. Pero aquí estamos sacando lo que nos aplica al tema ganadero. Toda persona que se va al campo tiene que saber un mínimo de parte agrícola o un mínimo de parte ganadera, un mínimo de las dos cosas. No puede irse, hermanos, si no sabe nada de lo agrícola y nada de lo ganadero. Si no hace un curso de huerta o un curso de ganadería, ¿cómo va a ir, hermanos? ¿Y para qué está Internet? No podemos irnos al campo sin planificar. Si ni siquiera sé cómo ordeñar una vaca o cómo aprovechar la lana de un cordero. Sí, Bernardo. Exactamente. Exactamente, hay que saber preparar el terreno, cultivar el terreno, labrar el terreno, abonar el terreno, desmalezar el terreno. Como dice Bernardo, si nos vamos a donde hay yuyo y piedra, y vemos yuyo, piedras, araña y víbora, ¿y cómo vamos a hacer para vivir ahí? Desde ya, y no se necesita ser profeta para eso, desde el ya que apenas lleguemos fracasamos. No duramos 2 días que nos pica un alacrán y venimos corriendo, o si no nos morimos ahí picados por el alacrán, no sé. Pero el alacrán lo pica al que hace mal las cosas. Ahora yo pregunto, ¿al que va con la dirección divina, el alacrán lo pica? No, porque aunque el alacrán se le suba por la mano, él tendrá su pacto con las bestias del campo, que ya enseguida les voy a mostrar eso, para que se queden tranquilos, ¿sí? Pero vamos viendo con todo este fundamento bíblico que el que se va al campo tiene que saber un mínimo de la parte agrícola y ganadera, y es importante leer, vean en internet, vean en todos lados, hermanos, porque es muy importante tener un mínimo conocimiento de esas cosas. Otro principio que les quiero mostrar que les va a servir mucho, hermanos, Lucas capítulo 14. Presten atención, por favor, a esto, porque muchos
que intentan irse al campo no entienden la ciencia del hermanos, el irse al campo es una ciencia, es hermosa, y a los hermanos que han hecho bien las cosas les ha ido muy bien, y a los que han hecho mal las cosas les han ido muy mal, hermanos. En Lucas capítulo 14, versículo 25 al 30, hay un principio, hermanos, que tenemos que tener en cuenta para que no pasemos vergüenza, ¿sí? Para que nunca vayamos a pasar vergüenza si nos queremos trasladar al campo. Dice el versículo 25 al 30, y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no tome su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28 al 30. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Son principios, dice: primero sentate y calcula los gastos, sentate y planifica. Y aquí tenemos la contadora, la licenciada. ¿Y hay o no hay que planificar antes? Hay que hacer la planilla, recién estaba ella acá sacando porcentaje y no sé qué cosa. Entonces hay que planificar. Siéntate primero y calcula los gastos para ver si tienes con qué empezar y con qué acabar. De pronto hay hermanos que se quieren ir al campo y no tienen plata para comprar un terreno, no tienen plata para comprar una machimbrada, no tienen plata para levantar una cabaña, no tienen plata ni para comprar una triste carpa. Entonces, ¿cómo se van a ir al campo? Al menos que se quieran colgar del éxito de otro. Pero yo no puedo ir a caerle a algún hermano que vive en el campo y caerle de pesado, aunque hay hermanos acá en Tucumán que están dispuestos a regalar terreno a los que se quieran ir a vivir con ellos. ¿Sabían esos? Pero está bien, pero no le voy a caer yo sin nada. No puedo yo caerle sin nada. Tengo que ir con una mínima infraestructura para que yo también pueda instalarme y sea una entidad tipo cooperativa, donde sea personas que se cooperan entre sí, que haya cooperación, hermanos. Entonces, yo voy con un estilo, él está con otro estilo, nos cooperamos trabajando porque seremos como una comunidad que coopera entre sí para poder sobrevivir. Pero si yo voy y no llevo nada, y vamos todos nosotros y no llevamos nada, y va todo el mundo y no lleva nada, lo funde a ese pobre hermano que agata ha tratado de establecerse en el campo, o en el monte, o en la montaña, o en los cerros. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Entonces empecemos con el espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 2, página 415 y 416. ¿Cómo vamos con el sonido? ¿Vamos bien? Bueno. En mensajes selectos, tomo 2, página 415 y 416, dice, hermanos, y esto es lo que a mí me duele: ¿por qué los grupos disidentes, los grupos que atacan a la iglesia, por qué esconden estas citas? Y ahí es donde yo me enojo y donde yo me pongo mal, hermano, y donde me da indignación al ver la actitud de estos grupetes. ¿Por qué estos grupetes hacen esto? Entonces yo paso a leerles lo que dice la página 415 y 416. El título dice: considerar cuidadosamente todo movimiento. Y dice así: que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. ¿Queda claro? Bien. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados.
¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es liberador lo que estamos estudiando. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. ¿Se dan cuenta? Todo debe ser tenido en cuenta. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza, y sin embargo confiando humildemente en Dios. Noten, sigue diciendo, puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. ¿Cómo? Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no quiere que se haga esto. Si tú no sabes nada, más vale que no hagas nada. Porque Dios no quiere que se haga esto. Repito, Dios no quiere que se haga esto. Si tú no sabes nada de campo, ni de ganadería, ni de agricultura, ni de cómo trasladarte, no hagas nada. Porque Dios no quiere. Pensad con sinceridad y oración, y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Y por supuesto ella siempre saca el ejemplo de Bethel Creek y sigue hablando. Me dirijo a la iglesia de Bethel Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Bethel Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Bethel Creek. Porque claro, ¿qué pasa si uno sale de una ciudad? ¿Qué pasa si uno sale de Bethel Creek y después no tiene planes definidos de lo que va a hacer? Bueno, ya he salido de la ciudad, me voy al campo, ¿y qué hago? Y no sé plantar, no sé ganadería, no sé plantar una papa, no sé qué tipo de semilla hay, no sé en qué región geográfica me encuentro, no sé qué tipo de suelo hay, no sé cómo se planta, no sé qué herramientas se usan, no sé cómo se lo hace con máquinas, no sé cómo se lo hace con herramientas, no sé cómo se lo hace a mano, no sé en qué estación hay que plantar, no sé cuándo hay que cosechar, no sé cuándo hay que recoger, no sé cuánta gente se necesita, no sé nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esto, hermanos, renegaba un hermano que me llamó hoy por teléfono porque dice que fue a un congreso de hermanos laicos y que todos le decían que el que come carne y el que está en la ciudad se van a perder. Entonces este hermano le dice, bueno, entonces dame la solución vos, ayúdame para que yo me vaya al campo. Ah, no, tenés que pedirle a Dios. Pero ¿qué no decir que yo estoy perdido? Estoy perdido porque estoy en la ciudad, estoy perdido porque estoy dentro de la iglesia adventista, estoy perdido porque como un pedazo de carne. Bueno, entonces hagamos una cosa, le dice este hermano, págame todo para que yo me vaya al campo, para que yo deje de comer carne y suplante con otras cosas. Ah, no puedo hacerlo yo, tenés que pedirle a Dios. ¿Y si le pido? Ah, bueno, entonces tenés que clamar, y clamar más, y gritar, y gritar, y clamar. Hermano, esa es la solución. Cuando yo leo bien con ciencia la cita del Espíritu de Profecía, no estoy viendo que eso sea la solución, sino que Dios dice, considera si te vas a poder ir, si no, no hagas nada. No hagas nada porque Dios no quiere esto. ¿Queda claro, hermanos? Y estoy equilibrando la hermosa enseñanza porque no todos podrán irse al campo. Pero eso lo vamos a explicar en la próxima clase, vamos a explicar bien esto. Pero que sea porque Dios no quiere y no porque yo decido quedarme por comodidad. Porque claro, si yo estoy muy cómodo, significa que yo no quiero, no que Dios no quiere. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, hermanos queridos, noten, voy a repetir la cita. Me dirijo a la iglesia de Bethel Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Bethel Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos. Que tengáis
planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Bethel Creek. Entonces viene Inés y me dice, bueno, Hugo, yo quiero salir de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán. ¿A dónde te quieres ir, Inés? A Tafí del Valle. Y tú, Bernardo, y yo me voy al Mollar. Y Mimi, ¿a dónde se va? Yo me voy al Cadillal. Y María José, yo me voy a San Javier. Bueno, a ver, pero ¿qué planes definidos tienen una vez que lleguen ahí a ver? No, y bueno, no sé, vamos a llevar el mate y el termo, y nos vamos a poner una reposera ahí, y vamos a un árbol y vamos a tomar mate, hasta que se acabe el termo. Claro, no. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice Cristo en su testimonio? Hay que tener planes definidos de lo que voy a hacer cuando salga, cuando llegue al campo y cuando me instale en el campo. Una persona inteligente planifica. El espíritu de profecía habla de planes definidos. Por eso es que Dios les da ciencia y los bendice con ciencia y los enriquece para que uno sepa qué planes definidos va a tener. Después ya en privado, hermano, algún día les voy a enseñar ya, estas son cosas que no se pueden grabar porque nuestros enemigos se pueden aprovechar de eso, pero yo le estuve orando mucho a Dios y me ha mostrado cosas muy lindas, hermanos, en mi mente, el Espíritu Santo, razonando cómo se podría establecer una hermosa comunidad agrícola ganadera con poca plata, pero eso sí, con mucho orden, mucha diligencia, mucha estructura, mucha oración y mucha bendición de Dios. Y mucha disciplina, hermanos. Pero van a ver qué hermoso que es, pero eso lo vamos a explicar en privado, porque si no nuestros enemigos van a saber dónde ir a buscarnos y van a saber nuestra metodología de trabajo. Hermanos, dice acá lo siguiente: no salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Hay gente que se va y después vuelven. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá que haya generales. ¿Quiénes son los generales? Los hombres fieles de Dios que dirigen y que saben cómo dirigir y que saben lo que Israel tiene que hacer. Dice así: ojalá que haya generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser una persona que enseña la ida al campo? Bien equilibrado, que te muestre los pros y los contras para que tú sepas qué decisión tomar a fin de salir de una ciudad. Y hoy en día, hermanos, lo que menos hay son hombres equilibrados. Todos los que yo he conocido, de los laicos, de los grupos disidentes, de los reformistas, de los fanáticos, son todos locos. Ninguno es equilibrado. Y si yo leo bien, dice así: ojalá que haya generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. ¿Queda claro, hermanos amados por el Señor? Yo creo que estas citas que acabamos de leer son tremendamente iluminadoras acerca de quiénes serán las personas que dirigirán ese tema de la ida al campo y cómo tiene que ser hecha y cómo tiene que ser estructurada. Y yo me gozo, hermanos, me gozo en la Biblia, me gozo en el espíritu de profecía. Por eso es que desde que conocí a Cristo a los 18 años de edad, no he parado de estudiar la Biblia. Hoy en día tengo 35 años. No he parado de estudiar la Biblia un solo día, hermanos. Con todos mis defectos, con mis caídas y mis levantadas, con mi falta de comprensión, con todos los defectos de la naturaleza humana, siempre me ha llamado la atención la ciencia de la palabra de Dios. Y solamente les puedo decir algo: el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Y el que pide, recibe. Entonces, hermanos, pero aquí muestra que se necesitan hombres equilibrados y considerados, que tengan temor de Dios y que no lo lleven al hermano a la ruina y a la muerte. Aquí hay un hermano que le aconsejaban que se vaya porque le decían que comer carne era pecado, que estar en la ciudad es pecado, que estar en la iglesia adventista es pecado, que todo era pecado. Lo han hecho irse al campo
le ha ido re mal, se fue apresuradamente, se terminó separando de la esposa y los hijos se apartaron de la iglesia. La mujer quedó tan aterrorizada con ese estilo de vida mal planificado que no quiere saber nada, no le nombren la palabra adventista. Pero este hombre era buenito, es muy sincero, una persona humilde, él no tiene la culpa la tiene, hermanos, el alfiñique espiritual que le aconsejó mal. Por eso es que hay muchos que por ahí me critican como yo enseño. Pero ¿saben por qué me critican? Porque yo muestro los pro y los contra. Y yo no estoy para agradar a nadie, sino solamente a Cristo Jesús. Y bueno, por ahí le caigo bien a los liberales. Y por ahí le caigo bien a los conservadores. Y por ahí le caigo bien a los equilibrados. Claro, depende de lo que saquen de mis sermones. Cada uno saca lo que le gusta. A los que les gusta atacar a la iglesia adventista de todas mis clases bíblicas sacan lo que a ellos les parece bien y atacan. A los que les gusta hablar del amor de Dios sacan las frases donde yo muestro que Cristo te ama y que está dispuesto a bendecirte incluso en el tiempo del fin, y se agarran solamente de eso. Pero no, hermanos, tenemos que agarrar todo de manera equilibrada. Pero ese es el gran problema de ser fiel en la doctrina, y es que uno no tiene que agradar a nadie, sino que tiene que ser equilibrado y tratar de ir por el camino del medio. Pero el tema es que si tú vas por el camino del medio, vas a agradar a la minoría, porque la minoría es la que va por el camino del medio. La mayoría está equivocada, la mayoría está en los extremos, o el liberalismo o el fanatismo. Pero están en los extremos. Siempre la minoría ha constituido el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, leemos Proverbios capítulo 9, versículo 1 y 2. En Proverbios capítulo 9, para que tengan en cuenta, Proverbios capítulo 9, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, hermanos. Dice así, presten atención. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. ¿Se necesita sabiduría para vivir, hermanos? Para todo se necesita sabiduría. Para edificar una casa, para preparar la comida, para que esa casa esté edificada sobre columnas firmes. Se necesita para todo sabiduría. Por eso es que van a haber muchos matrimonios que forman una familia, incluso teniendo buena intención, pero la buena intención no sirve si no tienes conocimiento, ciencia para realizar un proyecto. Yo puedo tener buena intención, pero si soy inculto, si soy vulgar, si soy una persona que no es instruida, si soy ignorante, la buena intención no me sirve de nada, me termino viniendo abajo, porque la sabiduría puede edificar su casa solamente. Si vamos a Mensajes Selectos, tomo 2, de nuevo, Mensajes Selectos, tomo 2, página 416 y 417. Noten cómo estamos desglosando el espíritu de profecía y explicándolo sin que se nos escape nada. Cómo no había sido tan así nomás que hay que irse al campo. No cualquiera se puede ir al campo si no planifica bien. En la página 416 y 417 dice el título: Los peligros de una nueva experiencia. Y aquí sí o sí, hermanos, sí o sí, y ustedes se van a reír porque automáticamente se van a acordar de algunas personas que ustedes ya saben quiénes son, que a ustedes mismos les ha tocado tratar y que son fanáticos, pero aquí sí o sí vamos a ver una reprensión a los fanáticos obcecados. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 416 y 417 dice así: He visto que hay peligros que amenazan toda nueva experiencia de la iglesia, porque algunos oyen las cosas con un espíritu tan obcecado. O sea, son fanáticos. Mientras algunos profesores pueden ser enérgicos y eficientes en la enseñanza de acuerdo con las doctrinas bíblicas, y yo me acuerdo en este mismo momento, me acuerdo de pastores que han sido profesores de teología y que son muy enérgicos en predicar de la doctrina de la ida al campo, pero que no te dan la solución,
y que no te muestran equilibradamente bien las cosas y que solamente te dicen que hay que salir de las ciudades. En este mismo momento aquí está la foto de ellos. Yo te estoy mostrando los pros y los contras, porque esto es una clase de profundización. No es un sermón, no es una meditación, no es un tema, es una clase bíblica de profundización. Y por eso dice acá, mientras algunos profesores pueden ser enérgicos y eficientes en la enseñanza de acuerdo con las doctrinas bíblicas, puede ser que no todos sean hombres dotados de un conocimiento de la vida práctica, debido a lo cual no podrán aconsejar con seguridad y sin peligro a las mentes perplejas. No disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar el cambio. Claro, yo le digo a Inés, Inés, andate con tu marido, o Bernardo, andate con tu esposa, o andate solo. Y le digo a mi mamá, Mimi, andate al campo, total soy un cruel, soy un desconsiderado. Los mando en forma cruel a que mueran, a que fracasen, a la ruina y a la miseria. Por favor, noten lo que les voy a leer, lo voy a repetir por si no se ha entendido bien lo que quiero decir. No disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar un cambio. Cuidado con aconsejar, cuidado con esos locos que no son espirituales y que no tienen discernimiento equilibrado para entender la naturaleza humana y la situación de cada familia. Y esto lo dice en la página 416. Aquí dice que estos locos, que incluso pueden ser hasta profesores de doctrinas bíblicas, profesores de teología, en la página 416 dice, no disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar el cambio. Por lo tanto, todos sean muy cuidadosos en lo que dicen. ¿Ven por qué yo estoy en contra, hermanos, de esos locos que andan predicando que hay que irse al campo, pero que nunca lo enseñan equilibradamente al tema? Debo pedir en oración a Dios, debo ayunar durante meses o quizás durante años. Un hermano muy conocido nuestro que se fue al campo, que nosotros a veces lo criticamos de ceñudo, yo los respeto en algo. Hay algo que sí yo por lo menos los respeto. Él me dice, yo hace como 5, 6, 7, 8 años que vengo orando antes de haberme ido. Entonces por lo menos me deja tranquilo. Yo digo, si ha orado de 5 a 8 años, pero estuvo 5 a 8 años, y eso que este hermano es ultra fanático del campo, pero si él ha orado cerca de 10 años, entonces, ¿cómo hay otros que vienen y lo quieren imponer a que ya hay que salir al campo? Hermanos, por favor, a estos fanáticos yo les leo Mensajes Selectos, tomo 2, página 416. Aquí está la foto de ellos y dice así: por lo tanto, todos sean muy cuidadosos en lo que dicen. ¿Cómo? Por lo tanto, todos sean muy cuidadosos en lo que dicen. Si no conocen el parecer de Dios en algunos asuntos, nunca hablen acerca de lo que suponen o adivinan. Si no saben nada definido, díganlo así y dejen que la persona confíe plenamente en Dios. Órese mucho, hermanos, noten, hermanos amados por el Señor Jesucristo, noten, órese mucho y aún con ayuno, para que nadie actúe en oscuridad, sino que avance en la luz, así como Dios está en la luz. ¿Ven que no hay que ser fanático y no cometer tonteras? Bueno, y sigue diciendo, no se haga nada en forma desordenada. Y hermanos, uno necesita años para ordenarse en este tema. Hay que juntar plata, hay que instruirse, tengo que instruir a mi familia, tengo que acostumbrarme yo, hay que ir acostumbrándola y mentalizándola a la familia, hay que orar con ayuno por la dirección de Dios. Esto es una ciencia hermosa, hermanos, no es una tontera, es una ciencia
el traslado de una ciudad al campo. No hay que tomarlo como cosa de poca monta, rapidito. Claro. ¿Y qué pasa si tenemos hijos en edad escolar? ¿Qué pasa con eso, hermanos? Bueno, depende de dónde estén, hermanos. Ese es otro tema que ya lo vamos a tratar en la próxima clase. Si están en edad escolar, puede ser que estén en una iglesia, en una escuela adventista o en una escuela secular. Y si nosotros tenemos un trabajo en la ciudad, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, eso lo vamos a explicar en la próxima clase que viene. Y vamos a explicar hasta donde sea. Sí. Sí. Sí, otra cosa, hermanos. Exactamente. La vida del campo es una vida hermosa, pero laboriosa. En serio les digo, hermano, es una vida hermosa, pero laboriosa. No es para vagos. No es para vagos. Es una vida hermosa porque ves el aire fresco, el cielo azul, las noches hermosas, las montañas o las nubes hermosas, pero es una vida laboriosa. La vida del campo es una vida hermosa, pero laboriosa. Bien, hermanos. Ahora noten, no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esos predicadores que predican discursos ardientes o impactantes o fervientes con respecto a este tema y crean excitación, pero total ellos después no se hacen responsables de los daños que sufren muchas familias? Yo soy una persona que leo todo, hermanos, no leo lo que me gusta. A mí me gusta y lo tengo recontra ultra marcado al libro, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo está. Y esas líneas que ustedes ven que yo he rayado ahí se llaman redes contextuales. Es para saber de qué viene hablando y hacia dónde se dirige. Y dice acá, hermanos, dice así, le vuelvo a leer, hermanos. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. ¿Queda claro o no? Entonces, noten que el tema de la ida al campo es una ciencia, no es para loquitos, no es que de pronto viene un fanático, un loquito, porque claro, las clases que yo he dado hasta acá a ustedes les gustó, porque yo les mostré la parte linda de irse al campo, lo que dice la Biblia, lo que dice el espíritu de profecía, pero ahora te muestro lo que la misma Biblia y lo que el mismo espíritu de profecía dice con respecto a cómo, cuándo y de qué manera uno se tiene que ir al campo, que era lo que ustedes no sabían y que ahora sí o sí les va a quedar en claro. Si no, te vas a mandar una gran tontería y no lo culpes a Dios si te va mal. Dice así, hermanos: para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección sabia. Hermanos, noten lo que dice el espíritu de profecía. No es que va a venir un disidente, un fanático y te va a mostrar una citita, como hacen algunos, una o dos citas de que hay que irse al campo, pero no te muestran las otras que tienen que ver con la planificación y la providencia divina cuando Dios dirige. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Y ahora presten atención, hermanos. Y aquí habla de los grupos disidentes. Noten esto: habrá instrumentos que son humanos que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. ¿Cómo? Repito. Habrá instrumentos
que son humanos, que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos. ¿Qué pasa cuando viene un loquito y la tiene con el tema de la ida al campo, la ida al campo, la ida al campo, la ida al campo, la ida al campo? Aquí dice así: ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y aquí habla de esos fanáticos que van a querer venir a hacerse los consejeros. ¿Sí? ¿Viste todos esos ejemplos de gente que llevaron un montón de seguidores tras de ellos? Y siempre los llevaban al campo, porque las sediciones, en la época de Cristo, estaba la ciudad de Jerusalén. Y como no podían llevar a cabo sus planes en la ciudad de Jerusalén, los sacaban en las afueras de la ciudad de Jerusalén, porque en Jerusalén estaban los romanos. Muchos no podían hacer líos ahí. Entonces los sacaban a los descampados fuera de la ciudad de Jerusalén, tanto para meterle ideologías religiosas como políticas, o políticas religiosas en contra del pueblo de Israel, o en contra del gobierno romano, o en contra de las dos. No sé si me explico. Bien. Habiendo leído esto, hermanos, yo quiero repasar lo hermoso, porque no vamos a dejar de lado que es hermosa la ida al campo, pero con el conocimiento que les acabo de dar esta noche, muestra de que hay que hacer las cosas en temor de Dios, si no te vas a mandar una flor de tontería y después no lo culpes a Dios. Pero veamos algunas cosas lindas que dice Dios. Ya la conocen ustedes, Miqueas capítulo 4. En Miqueas capítulo 4, ya lo conocen ustedes a estos versículos bíblicos, pero los volvemos a repasar para que más o menos afiancemos los conocimientos que ya tenemos. En Miqueas capítulo 4, versículo 10 al 12 dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti. Desde la ley dominical en adelante se juntarán muchas gentes contra nosotros, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas de la era. Miqueas capítulo 7, ahí nomás, el mismo profeta Miqueas capítulo 7, versículo 14 al 17. El mismo profeta Miqueas capítulo 7, versículo 14 al 17, dice así, hermanos. Presten atención. Apacienta tu pueblo. Le ora el profeta Miqueas a Dios y le dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por supuesto, aquí ya se está refiriendo más cuando finalice el tiempo de gracia, pero tiene que ver con el campo, hermanos. Pero esta cita ya se refiere cuando finalice el tiempo de gracia. El rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo, pascan en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Y yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. O sea, como fueron las 10 plagas de Egipto, ahora serán las 7 últimas plagas. Versículo, ¿hasta cuál dije? Hasta el 17. Versículo 16. Las gentes verán y se avergonzarán de todas sus valentías. Ya no van a ser más valientes cuando comiencen a caer las plagas.
pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, porque esto llega hasta la séptima plaga. Van a ensordecer los oídos de las personas en la séptima plaga, porque ahí se dan las voces de truenos. Versículo 17, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, despavorirse han de Jehová nuestro Dios y temerán de ti. Todo esto, hermanos, habla de que desde la ley dominical en adelante ya el pueblo de Dios estará en los campos y en las montañas, en los campos y en las montañas, en los campos y en las montañas, en los campos y en las montañas. O sea, hermanos, que no nos vengan a criticar los evangélicos y los católicos diciendo, ¿de dónde sacan la religión adventista que hay que irse al campo, que hay que irse a la montaña, que hay que irse fuera de las ciudades? Porque yo ya me he cansado de fundamentarlo con Biblia y con espíritu de profecía. Lo que dice la Biblia también lo dice el espíritu de profecía, y lo que dice el espíritu de profecía ya lo decía primeramente la Biblia siglos antes ya lo decía la poderosa palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta que estamos bien fundamentados en las cosas que estudiamos? Ahora, qué triste, hermanos, qué triste es que tan pocos sean los que sean enriquecidos por estas doctrinas de la palabra de Dios. Qué pena que sean tan pocos los que realmente conocen estas cosas como lo muestra la Biblia y el espíritu de profecía. Pero qué promesa se nos da, hermanos, qué promesa se nos da. Job capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos al libro de Job. En el libro de Job capítulo 5, versículo 22 y 23, ustedes saben que hasta el 23 vamos a leer, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan, leemos desde el 19. El 19, hermano, habla de la caída de las 7 plagas. Por lo menos yo lo interpreto así. Si alguien quiere interpretar de otra forma, allá él. Dice, en 6 tribulaciones te librará. O sea, en las 6 primeras plagas, ninguna plaga nos toca a nosotros. Y en la séptima no te tocará el mal. ¿Por qué? Porque ya la séptima es la venida de Cristo. ¿Se entiende? Bueno, en el hambre, porque cuando caigan las plagas habrá hambre, hermanos. En el hambre, o sea, vamos a pasar hambre, pero no vamos a morir. Y cuando digo que vamos a pasar hambre, significa que los ángeles nos alimentarán, pero no es que me van a dar 5 comidas al día para que yo me ponga recontra gordito, no. Capaz que venga una sola vez al día el ángel, simplemente para sustentar la vida. No es que me van a traer bandeja de pollo y carne y pavo asado. No, no es eso, hermanos. Pan y agua solamente nos está asegurado, dice el profeta Isaías. Bien. Dice el versículo 20, en el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra. ¿Será que va a haber guerra cuando finalice el tiempo de gracia? Sí, hermanos. Si no, vayan y revisen toda la serie de Daniel 11 que hemos dado nosotros y que está en el foro adventista. Y en la guerra de las manos de la espada, del azote de la lengua serás encubierto, porque todos dirán hay que matarlos a los adventistas. Ni temerás de la destrucción cuando viniere, porque va a haber destrucción por todos lados. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Y noten el versículo 23, pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Toda esa promesa hermosa se nos hace a nosotros para cuando nos toque estar en el campo, a partir de la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, y comenzando desde la primera plaga hasta la séptima plaga, hermanos. Por lo tanto, hermanos, queda claro que el tema del traslado de la ciudad al campo tiene su ciencia, tiene su complejidad. No es tan así nomás como muchos lo enseñan. No lo conocen en profundidad y se largan a predicar y a predicar y a predicar y no entienden ni lo que enseñan ni lo que predican. Mensajes Selectos, tomo 2, página 417 y 418, vamos a ver la necedad de actuar imprudentemente. Mensajes Selectos, tomo 2, página 417 y 418, la necedad
de cuando uno actúa por impulso. Y aquí hay un título que dice: los resultados de una acción apresurada. Los resultados de una acción apresurada. Y dice así: si algunos actúan apresuradamente y salen de Battle Creek y luego se desaniman, no se culparán a sí mismos por haber actuado imprudentemente, sino que culparán a otros diciendo que los obligaron a obrar en esta forma. ¿Ven por qué no hay que hacerle caso a los locos? Después no andemos culpando a nadie si nos va mal, si actuamos apresuradamente. Todo su desconcierto y su derrota serán atribuidos a aquellos que no deberían ser acusados. Ahora, justamente ahora es el tiempo cuando los peligros de los últimos días se amontonan junto a nosotros. Y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, y no hombres que piensen y no hombres que piensan que su deber consiste en crear agitación y desorden. Hay hermanos que con sus predicaciones crean desorden y agitación, pero porque no te explican la otra parte, te explican solamente las citas que a ellos les gusta. Por eso yo les saco las citas que ellos no muestran. Y muchos se enojan conmigo y dicen: Hugo Ortiz dice, lee una parte de la cita pero no leyó la otra parte. Y claro, yo no la leo la otra parte porque la otra parte es la que ellos me están presentando. Entonces yo le leo la otra que ellos no quieren presentar. Bien, hermanos, eso en algunos casos, pero la mayoría de los casos leo todo. Leo todo, hermanos. Y dice así: y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, y no hombres que piensan que su deber consiste en crear agitación y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos ni organizar y disponer para que después de cada brote de entusiasmo de la confusión surge el orden y haya descanso y paz por la obediencia a la palabra de Dios. Que cada hombre ocupe el lugar que le corresponde para que realice algún trabajo para el maestro de acuerdo con sus diversas habilidades. ¿Cómo se realizará esto? Jesús, quien nos ha comprado con su sangre preciosa y cuyos siervos y propiedad sois, ha dicho: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 y 30. Si todos acuden a Jesús, dispuestos a ser enseñados, con corazones contritos, entonces sus mentes estarán en condición de ser instruidas y de aprender de Jesús y de obedecer sus órdenes. Y dice el título de la página 418: exponed todos los planes delante de Dios. No podemos tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. ¿Cómo? Noten, la sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que está diciendo? Exponed cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús, y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. No sé si pueden cerrar ahí un poquito la puerta. Bien. Entonces dice así, hermanos, disculpen la interrupción. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar,
os cuida individualmente. Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance de los que esperan que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en Él su confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio y puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y termina diciendo la cita, hermanos: dejo este asunto con vosotros porque he estado preocupada y afligida a causa de los peligros que amenazan a todos en Bethel Creek. No sea que actúen indiscretamente. Noten, hermanos, no sea que actúen indiscretamente y proporcionen ventaja al enemigo. Esto no debe ocurrir, porque si andamos humildemente con Dios, estaremos seguros. Entonces, hermanos, vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 16. En Proverbios capítulo 13 y versículo 16. Yo creo que con esto queda perfectamente clarificado que no podemos imponer a nadie el hecho de ir al campo, sino que solamente podemos aconsejar e informar y nada más. En Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice: todo hombre cuerdo obra con sabiduría. Queda claro, hermanos, lo que dice Proverbios 13, 16. Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y Proverbios capítulo 14, versículo 14 y 24. El versículo 14 dice: de sus caminos, noten, hermanos, de sus caminos será harto el apartado de razón. En cambio, el hombre de bien, dice el proverbio, estará contento del suyo. Y el versículo 24 dice: las riquezas de los sabios son su corona, mas es infatuación la insensatez de los necios. ¿Qué mensaje concluyente nos quiere dar el Señor a través de esta clase bíblica? No hagamos tonterías, no tomemos decisiones inapropiadas o apresuradas o indiscretas. Si nosotros, hermanos, realmente queremos avanzar correctamente en esta ciencia, debemos estudiar bien estas cosas y tener en cuenta. Y no se dejen obligar por nadie a ir al campo sin estudiar por ustedes mismos el tema y sin acudir por ustedes mismos a Jesús para que Él les enseñe lo que tengan que hacer. Y ahora más que nunca, hermanos, es cuando se tienen que aferrar a Jesús, porque es muy importante, hermanos, muy importante que tengan bien en claro este tema. En la próxima clase vamos a hablar un poquito, hermanos, de quiénes son los que van a quedar en las ciudades. Porque, pregunto yo, ¿todos se van al campo o hay algunos que quedan en las ciudades? Hay algunos que quedan en las ciudades. Es un tema sencillito, pero no lo puedo explicar ahora para no mezclar las cosas. En la próxima clase vamos a explicar eso y adicionamos una clase más a esta serie para que quede bien en claro cómo va a ser este tema. ¿Qué le parece si para terminar hacemos una oración? Y usted, Bernardo, ¿sabe cómo parar acá el sistema? Bien, bueno. ¿Qué le parece si nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estos temas que estamos aprendiendo. Te pedimos por favor que seamos equilibrados, sabios, misericordiosos con respecto a todas estas cosas que estamos aprendiendo, para que no causemos confusión en medio de tu pueblo. Padre, ayúdanos en este tema de trasladarnos al campo y guíanos para que nunca cometamos errores. Te pedimos también por los miles de hermanos en todo el mundo que están escuchando estos temas, que están visitando el foro, que están realizando copias de CD y de DVD para prestarlo a otros hermanos, que tú realmente puedas hacer que estos hermanos también se decidan a ser líderes y a formar clases de investigación bíblica para enriquecer a tu pueblo.
Te pedimos todas estas cosas en el sagrado nombre del Señor Jesucristo, pidiéndote que perdones nuestros pecados por Jesús nuestro Señor. Amén.